Muy bien, esta es la actividad final del seminario de elaboración de recursos educativos digitales. Mi nombre es José Alejandro Reyes Amaya. Voy a presentar el recurso Navegando un río de letras. En él tratamos de incorporar temas del contexto histórico de los estudiantes para rescatar la memoria local de los ancestros que fundaron pueblos en torno a los cuales está ubicado el colegio, como Barranca, llamado inicialmente Torá o Honda, donde está una estatua justamente en honor a estos pueblos que son los Bogás, navegantes afrodescendientes del río Magdalena que se dedicaban al comercio y a trasegar por el río llevando mercancías. Y durante los siglos XIX, incluso antes. Bien, estos temas son importantes porque la identidad local se está perdiendo frente a la identidad global, que los medios de comunicación y la globalización inundan a las comunidades educativas de esto y se olvidan realmente los contextos históricos de las comunidades educativas. En este caso es para el Colegio Puerto Sogamoso del municipio de Puerto Wilches. También queremos incorporar no solamente temáticas del pasado, sino del presente, pues las problemáticas sociales de lo que sería la contaminación del río Magdalena, del cual dependen muchos miembros de la comunidad educativa, no solamente allí, sino en muchos lugares de la cuenca del río. Y el colegio está ubicado en la cuenca también. Entonces nos parece pertinente que el guión técnico trate de incorporar en el currículo estas temáticas para el problema de lo que sería la comprensión lectora, que es lo que se busca finalmente resolver, y atendiendo al llamado que hace el docente del seminario en las clases grabadas. La rúbrica nos pide hablar de la importancia de la planeación del guión técnico gráfico. Por supuesto, esto nos permite incorporar al currículum, diseñar la actividad de un modo que incluya, como lo hemos hecho, pues problemáticas sociales de actualidad, el contexto histórico, para generar también un aprendizaje significativo donde los contenidos están relacionados con la realidad del estudiante, con la vida que él lleva a diario en su río, en su lugar geográfico donde habita y donde se desarrolla este recurso para ser implementado. El tema pues tiene un juego de palabras, se llama Navegando un río de letras desde el puerto literal hasta el puerto crítico, para hacer ver a esos miembros de la comunidad educativa que van a llevar a cabo este recurso que la lectura también es semejante a las actividades que ellos realizan, a sus actividades económicas como la navegación del río. Los objetivos, pues se trata de comprensión lectora, cómo fortalecer esta en los estudiantes a través de, bueno, los pasos para llegar a ellos son los objetivos específicos, cómo lo logramos implementando un recurso educativo y realizando sistemas de evaluación y seguimiento al desempeño que van a lograr los estudiantes con esta herramienta TIC. Muy bien, en el marco teórico tenemos los clásicos, Vygotsky. También en el tema de la comprensión lectora estaría la autora Sole, quienes nos han establecido esa estructura que la mayoría de docentes usamos para dividir o categorizar lo que sería la comprensión lectora en nuestros estudiantes en tres niveles: el literal, el inferencial y el crítico. El literal pues nos lleva a simplemente identificar información textual como está en el texto. Ya el inferencial nos permite ir más allá del texto y deducir, sacar conclusiones lógicas a partir de la información que la lectura nos brinda. Y el crítico, que ya nos exige establecer un criterio, unos juicios de valor fundamentados, sustentados en evidencias, argumentar nuestras posturas, evaluar la veracidad de lo que nos dice el texto, contrastar fuentes. Es tal vez más complejo, ¿no? Bueno, ahora sí, por supuesto, tenemos las actividades. La primera es literal, simplemente se le hacen preguntas al estudiante sobre una lectura acerca de los Bogás, que es esta comunidad afrodescendiente que navegaba el río, y el estudiante identifica la información del texto que es pertinente para ahí. La actividad 2, pues ya le exigimos al estudiante que haga un esfuerzo adicional, que es ordenar cronológicamente la información que el texto le brinda. Podría decirse que es inferencial, pero realmente es literal, y él simplemente está ordenando información literalmente contenida dentro del texto. Ya en la actividad 3, sí tenemos un nivel inferencial, se le hacen unas preguntas un poco más desarrolladas acerca de una lectura, donde el estudiante tiene que interpretar tal vez cuáles eran las actitudes, cuáles eran los pensamientos y los valores incluso que tendrían los personajes de la historia para tomar la decisión que tomaron, que eran un padre y un hijo navegantes en el río Magdalena. En la actividad 4 ya tenemos algo más interesante desde el punto de vista inferencial. El estudiante tendrá que completar el final de un texto. O sea, se lee un texto inconcluso que en el momento más álgido del desarrollo de la trama, en el nudo y justo antes del desenlace, queda inconcluso y él tiene que terminarlo. Para eso tiene que basarse en la información anterior del texto y a partir de él inferir un final. Y eso le permite a él también
y primero lo llama a investigar sobre el tema para que él se empape de conocimiento de lo que trata la lectura, que es de los Bogas también, todo el recurso gira en torno a eso. Y segundo, a que a partir de ahí él promueve también su creatividad, ¿no? Cree un final. Y finalmente tenemos una actividad crítica donde se plantea un problema social de actualidad, que es la contaminación del río Magdalena por cuenta de varias actividades que la contaminan, pero una de ellas pues es petróleo y de las que genera más discusión porque es una fuente de recursos económicos para muchos miembros de la comunidad, pero también es una actividad económica que ha destruido en parte la fuente de subsistencia de muchas otras familias que viven, por ejemplo, de la pesca, en la medida en la que pues ha envenenado y ha destruido pues parte de esta fuente de subsistencia. Entonces se le ofrece al estudiante un video de una universidad, la Universidad del Magdalena, donde se aborda ese problema y se le ofrece una lectura y se le pide ya que él tome una posición, que evalúe la veracidad de esos distintos puntos de vista que se le muestran, quienes lo defienden la actividad, quienes la contradicen, y que tome él finalmente una postura y tenga un criterio, que es una lectura crítica, y llegue a argumentar su posición basándose en evidencias. Y luego tenemos las referencias, que son estas, en las cuales elaboramos esto. Muy bien, muchas gracias.